Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado a las actividades de Aprendo en Casa. El día de hoy iniciamos la semana número 20. En esta ocasión desarrollaremos el área de personal social. Nuestra actividad se titula Compartimos nuestros recuerdos familiares. ¿Sabías que los recuerdos familiares forman parte fundamental de nuestras vidas en la familia y en la comunidad? Guardan experiencias que atesoramos como especiales, ya sea porque fueron alegres o porque significaron un cambio importante. Los recuerdos están registrados en nuestra memoria, en algunos casos a través de fotografías o a través de diversos objetos que conservamos en el hogar con un lugar importante. Nuestro reto de la semana será responder a la pregunta, ¿cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para nuestra familia o nuestra comunidad? El día de hoy describirás momentos especiales vividos en familia. Lo que necesitaremos como recurso para el día de hoy es el texto En familia, niñas y niños construyen su identidad personal, disponible en la plataforma de Aprendo en Casa y también dentro de este video más adelante. Hoy te invitamos a recordar momentos vividos en familia, que son muy valiosos para ti y los integrantes de tu hogar. Asimismo, te invitamos a pensar con qué enseñanzas y ejemplos de tus familiares tú te identificas más. Nuestra meta para el día de hoy será describir la influencia de los recuerdos familiares en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. La evidencia para el día de hoy será un texto donde narres una experiencia familiar. Para empezar, leeremos atentamente la siguiente historia. Mayumi vive en Piura, en el barrio de Castilla, y se encuentra cursando el sexto grado de primaria igual que tú. En el mes de junio conoció a Laura, una niña que se trasladó a su escuela, pues antes vivía en Cajamarca, y muy pronto se hicieron buenas amigas. Cierto día, mientras volvían a casa, Laura le dijo a Mayumi que el traslado de Cajamarca a Piura será recordado siempre por ella y su familia porque significó un gran cambio en sus vidas. Luego le preguntó, ¿en tu familia qué es lo que más recuerdan? Mayumi pensó unos segundos y le respondió, la inundación del año 2017. Mayumi le contó que cuando sucedió esta inundación ella tenía 8 años y que fueron momentos de mucha angustia y de gran miedo. Su familia y ella se encontraban abriendo la bodega que tenían como negocio cuando empezaron a sentir el ruido del agua. Junto con su hermana corrió rápidamente a donde se encontraba su papá. De repente vio cómo el agua empezaba a ingresar. Recordó además que cada vez que entraba mayor cantidad de agua, ésta entraba mezclada con lodo, y prácticamente esta agua con lodo cubrió todo el primer piso. Sus papás, con un grupo de vecinas y de vecinos, trataron de contener el curso del agua, colocando bolsas de arena en la puerta principal, pero todo fue en vano. Instantes después, con su familia, decidieron subir al techo para ponerse a buen recaudo. El diálogo entre Laura y Mayumi nos muestra que cada familia guarda recuerdos de sucesos que le resultaron muy significativos. Algunos recuerdos son muy felices, otros, en cambio, constituyen desafíos, como es el caso de Mayumi, quien recuerda la inundación en Piura del año 2017. Ahora te invitamos a descubrir un suceso familiar importante que recuerden tú y tus familiares.
En tu cuaderno de personal social, escribe de manera breve una de esas historias, algún hecho o recuerdo, así como las emociones que te generaron. Luego explica por qué recuerdan ese suceso en tu familia. Comenta con tus familiares si también recuerdan este suceso, el fenómeno del niño del año 2017 y cómo lo vivieron acá en Lima. Continuaremos leyendo la historia de Mayumi. Conocerás cómo ella y su familia recuerdan la experiencia que vivieron durante esta inundación. Al llegar a casa, Mayumi comentó a sus familiares el diálogo que sostuvo con su compañera Laura, en el que recordó aquella inundación del año 2017. Su mamá le dijo: «Ay, Mayumi, fueron momentos muy difíciles y de angustia. Algunos de nuestros vecinos ya no están con nosotros. Sin embargo, fue gratificante que, durante y después de aquella inundación, surgiera una gran solidaridad entre la gente que se ayudó mutuamente para salir adelante». El papá de Mayumi también comentó aquel suceso. «Cada vez que recuerdo esos momentos, se me viene a la mente el olor a barro». Luego, dibujando una leve sonrisa, dijo: «Era de no creer que se haya salvado la vieja radio a pilas de tu abuelo. Gracias a esa radio pudimos escuchar las noticias y música para tranquilizarnos un poquito». Su hermana mayor, Claudia, intervino en la conversación y añadió: «Cierto, papá. Ay, la radio del abuelo. Ya se me había casi olvidado». Yo recuerdo que Mayumi lloraba mucho, pero al ver que mi mamá y yo salvábamos lo que podíamos, ella empezó a ayudarnos. «Fuiste muy valiente, hermanita. Hasta subiste al gato al techo para salvarlo». A mí al final me dio cólera y desesperación que la ayuda de las autoridades no llegara a tiempo. Tras la intervención de su hermana, Mayumi quedó pensativa, pues había olvidado que salvó a la mascota de la familia. Al continuar leyendo la historia de Mayumi, te habrás dado cuenta que cada integrante de su familia da a conocer otros hechos de la inundación. Incluso hay aspectos que su hermana y Mayumi no recordaban. Mayumi, por ejemplo, no recordaba que ella fue quien salvó al gatito, mascota de la casa. Esta parte de las historias nos permite entender que los integrantes de una familia no siempre recuerdan exactamente lo mismo, sino que recuerdan diferentes episodios de lo vivido y que mediante el diálogo reconstruyen fragmentos de lo ocurrido como si fuera un gran rompecabezas. Así, entonces, el diálogo en familia ayuda a tener una idea más completa sobre los hechos que vivieron. Ahora te invitamos a entrevistar a alguno de tus familiares para saber lo que cada uno recuerda acerca del suceso que escribiste anteriormente. Plantéale las siguientes preguntas y escribe las respuestas en algunas hojas de reuso o en tu cuaderno de personal social. Pregúntales: ¿qué es lo que más recuerdan de aquel suceso? ¿Qué emociones les generó? ¿Qué objetos están relacionados con esos recuerdos? ¿Por qué? ¿Cómo tus familiares recuerdan el fenómeno del niño del año 2017? Yo recuerdo también que se suspendieron las clases por casi un mes. Responde en tu cuaderno. ¿Consideras que esos recuerdos familiares te ayudaron a recordar con mayor claridad lo que ocurrió?
¿Por qué? A continuación, lee la parte final de la historia de Mayumi. Atención, continuamos con la lectura. Mayumi decidió escribir en su diario lo que recordó con su amiga Laura y la conversación que tuvo con su familia. También anotó las emociones que le generó recordar el suceso y pensó en las enseñanzas que le habían dejado esos momentos tan difíciles que vivió junto a su familia. Resaltó que le gustó cómo su papá y su mamá reaccionaron tras la inundación. Ellos se pusieron a trabajar inmediatamente en la reconstrucción de su casa. Su padre, después de esas duras jornadas de trabajo, le decía: en estos casos, hijita, no hay tiempo para lamentarse. Debemos trabajar nosotros mismos. Esperando a las autoridades o a la ayuda de alguna de las empresas, no lograremos nada. Hay que ayudarnos entre vecinas y vecinos, aportando ideas y dándonos mucho ánimo. Antes de escribir en su diario, Mayumi apuntó que durante los meses que duró la reconstrucción de su casa, tuvieron que irse a vivir a la casa de sus tíos. Allí les contaron a ella y a su hermana cómo se conocieron sus padres y cuánto trabajaban para abrir su propio negocio. También que Mayumi enfermó de neumonía y que su mamá y su papá tuvieron que turnarse para cuidarla en el hospital. Como habrás visto, Mayumi escribió en su diario las acciones y las enseñanzas de sus padres, con las cuales se siente identificada. Por ejemplo, el hecho de que trabajaron mucho para abrir su propio negocio y cómo en algunas ocasiones es mejor buscar salir adelante sin esperar las acciones de las autoridades y motivando la solidaridad entre vecinas y vecinos. Por otra parte, se sintió muy bien al saber que sus padres se habían turnado para cuidarla en el hospital cuando ella estaba enferma. La historia de Mayumi nos permite reconocer que las niñas y los niños, a través de las experiencias diarias con sus familiares, van identificándose con su manera de pensar, de sentir y de actuar. De este modo forman su identidad. Asimismo, su historia nos ayuda a comprender que cuando otras personas nos cuentan pasajes que desconocíamos de nuestra historia, también contribuyen a formar nuestra identidad. De allí la importancia de conocer los relatos del pasado de nuestras familias. Ahora, para finalizar esta parte de la sesión, conocerás cómo tus familiares contribuyen a formar tu manera de pensar, sentir y actuar. Leeremos la información de la ficha en familia. Niños y niñas construyen su identidad personal. Luego realizarás lo siguiente, ya sea en hojas de reuso o en tu cuaderno de personal social. Escribe enseñanzas, acciones y emociones que recuerdes de tus familiares, con las cuales te identificas más. Luego justifica por qué. Narra de manera breve acciones de tus familiares que te hayan hecho sentir amado o amada y parte de tu familia. Responde comentando si consideras importante que tus parientes narren recuerdos familiares
y por qué lo consideras importante. Aquí está la ficha que vamos a leer a continuación, que también está disponible en la página web de Aprendo en Casa. En familia, niñas y niños construyen su identidad personal. También puedes poner pausa al video para que lo leas más detenidamente. Pasamos a escuchar con atención. Las niñas y los niños construyen su identidad mirando a su papá actuar como trabajador, como esposo, como vecino, como amigo o como hermano. Igualmente observando cómo su mamá se relaciona con su papá, con sus compañeros y compañeras de trabajo, con el doctor, con el maestro o la maestra de la escuela, o cuando ven a ambos reunirse con sus amigos y amigas o dirigirse a la asamblea comunitaria para emitir su opinión. La identidad se construye a partir de modelos humanos. En este sentido, los modelos son personas admirables que impresionan y atraen la atención de los niños y las niñas. Dichos modelos les brindan una idea de cómo quieren llegar a ser cuando sean grandes. Por eso es importante que los niños y las niñas al crecer tengan cerca de ellos figuras de adultos hombres y mujeres llenos de valores. No es indispensable que sean el padre o la madre biológicos. También puede ser un amigo, un tío, una vecina o incluso la madrastra o el padrastro, siempre que tengan conciencia de la importancia de su compromiso como modelos de los niños y las niñas. Este texto está adaptado del Consejo Nacional de Población y su contenido es un documento que tiene como finalidad la función educativa y pedagógica y forma parte de la estrategia de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Es el momento de reunirte con tu familia. Comenta con tus familiares las consignas que desarrollaste el día de hoy y las respuestas que dieron a las preguntas que se plantearon durante la entrevista. Con la finalidad de que te ayuden a crear espacios de diálogo para narrar recuerdos de la familia, pide a tus familiares que lean el siguiente texto. Si deseas tener una familia más feliz y resiliente, crea espacios de diálogo para contar sus historias. Puedes empezar ahora mismo. Conversa con tus hijos e hijas acerca de las tradiciones con las que tú creciste. Cuéntales historias sobre su familia y tu cultura. Háblales de las dificultades y los triunfos que tuvieron. Estas acciones, por más sencillas que parezcan, aumentarán las probabilidades de que tu familia prospere durante muchas generaciones. Escribe un listado sobre lo que aprendiste de los recuerdos familiares y cómo lo aprendiste. Escribe o dibuja qué tan cerca o lejos sientes que estás de la meta propuesta al inicio de la actividad. Recuerda que nuestra meta era describir la influencia de los recuerdos familiares en nuestra forma de pensar
sentir y actuar. Luego comenta y responde oralmente en familia estas preguntas. ¿Para qué crees que te servirá lo que aprendiste hoy sobre la importancia de los recuerdos familiares? ¿En qué ocasiones podrás utilizar lo que has aprendido? En tu cuaderno de personal social, escribirás el encabezado, la fecha y el título. Semana 20, día 1, lunes 17 de agosto del 2020. El título, compartimos nuestros recuerdos familiares. El propósito de hoy, describir la influencia de los recuerdos familiares en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Luego la síntesis de lo que hemos aprendido hoy. La importancia de conocer los relatos del pasado de nuestras familias nos ayudan a comprender que cuando otras personas nos cuentan pasajes que desconocíamos de nuestra historia, también contribuyen a formar nuestra identidad. Los recuerdos familiares y las experiencias diarias con nuestros familiares van identificándonos con nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. De esta manera formamos nuestra propia identidad. Los espacios de diálogo con nuestras familias nos acercan a una convivencia armónica y van construyendo nuestra propia historia. Finalmente, también en tu cuaderno de personal social, escribirás e ilustrarás una historia familiar del pasado que tal vez desconocías, como por ejemplo la historia de alguna reliquia familiar que haya estado en tu familia por generaciones. Recuerdo que en mi familia, mi mamá heredó un juego de platos de mi abuela. Mi abuela se la regaló a mi mamá y mi mamá me la regaló a mí. Tal vez yo se la regale a mi hija y mi hija se la regalará a su vez a su hija cuando se case. También puede ser la historia de cómo se conocieron tus abuelos o tus padres. Puede ser la historia de la primera mascota de tu familia o tal vez la construcción de tu casa. Recuerda que a la hora de tomar la foto de la evidencia, hazlo con buena luz y lo más nítida posible para poderla leer. También recuerda respetar algunas reglas de ortografía, como el uso de la mayúscula, el punto, las comas y una letra legible. Tu relato familiar debe ser coherente, es decir, debe tener un orden cronológico, un inicio, un desarrollo y el final. Muy bien, mis queridos estudiantes de sexto grado. Nos vemos hasta la sesión de mañana. Recuerden que lo primero es la salud. Cuidarse nunca está de más. Y felicitaciones a las familias que apoyan día a día las actividades de sus pequeños hijos e hijas. Hasta el día de mañana.